Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de las raíces hebreas. Hoy veremos la importancia de los nombres y letras hebreas. Basados en nuestra profunda reverencia ante la existencia de un Dios creador de los cielos y la tierra, veamos el papel importante que tienen las letras hebreas en toda la creación. Antes de comenzar, hacemos la aclaración de que las palabras y nombres conocidos con J originalmente llevaban una yod hebrea, que fue traducida como una I, ya que en el idioma griego no existía la letra J. Esta última data del siglo XIV, apenas 600 años atrás. Hoy veremos el nombre de Jacob, a quien después del encuentro con el Malaj, ángel, fue llamado Yisrael. Así se escribe Jacob en hebreo moderno. Comenzamos de derecha a izquierda, ya que la escritura hebrea comienza de derecha a izquierda. Como primera letra tenemos la letra Yod, la segunda la Ayin, la tercera la Kuf y la cuarta la Bet. Veamos la raíz del nombre Jacob. En el hebreo, toda palabra depende de dos raíces. Una raíz contiene dos letras y la segunda raíz contiene tres. Veamos entonces a qué raíz pertenece el nombre de Jacob. La raíz del nombre es de tres letras, la Ayin, la Kuf y la Bet. Pero veamos, ¿qué palabra es la que conforma la raíz de Jacob? La palabra que conforman estas tres letras es Akab. Akab es la raíz no solo del nombre de Jacob, sino de muchas otras palabras. Para una mejor comprensión, podrías buscar la palabra Akab en la concordancia Strong, número 6117 del hebreo. Akab es la raíz de la cual se desprenden varias palabras como Akeb. Akeb se escribe de la misma manera que Akab, con las mismas tres letras, y significa atrapar por el talón. El nombre de Jacob se debe a que en su nacimiento intentó salir primero que Esab, su gemelo, agarrándolo por el talón. Es por esto que al momento de su nacimiento sus padres unieron la palabra talón o atrapar por el talón con la letra hebrea que significa mano, la yod. En este recuadro vemos la letra yod en el hebreo antiguo, la cual es su forma pictográfica, que significa mano, diestra o brazo. En la parte inferior izquierda encontramos la palabra talón, akeb, vista en la anterior diapositiva. Si unimos la palabra akeb, que significa talón, más la letra yod, que significa mano, conformaríamos el nombre de Jacob. Jacob, como podemos ver, significa el que atrapó con su mano el talón de su hermano. Pero veamos un poco acerca de la historia de Jacob. ¿Por qué hizo esto? Revisando Bereshit, Génesis 25-22, la madre de Jacob y Esab, Ribka, la que conoces como Rebeca, estando encinta, sentía dentro de ella constantemente una lucha entre los dos bebés que esperaba. Y según la sabiduría talmúdica, que es la Torá oral, cuando Ribka pasaba por un lugar lleno de idolatría, uno de los fetos pateaba por querer salir. Y cuando pasaba por un sitio de estudio de las leyes noágidas del Eterno, las cuales son las bases de la Torá, el otro feto pateaba de la misma forma. Para seguir entendiendo el nacimiento de Jacob, veamos qué es la primogenitura en el pensamiento hebreo. La primogenitura representa el heredar la autoridad, el liderazgo y el compromiso de guiar a la familia en el camino a la sabiduría y la rectitud.
Esto no solo se vio en la historia del pueblo hebreo, sino que los demás reinos escogían siempre a sus primogénitos varones para heredarles el reino, como era el caso de los faraones y demás reyes de la tierra. Solo que a diferencia de los demás reinos, la primogenitura del pueblo de Israel implicaba una vida en obediencia y rectitud en el Abba. ¿Quiso robarla? En realidad la primogenitura siempre perteneció a Jacob, pues él era el de la naturaleza apacible, que buscaba la presencia del Abba, de Dios, Eloheinu, y Esab, quien era el dominado por la naturaleza caída, aquella que busca lo material y pasional, fue movido por fuerza espiritual a salir primero, debido a que en este plano físico la fuerza del mal siempre quiere tomar poder. Por eso, Esab salió primero, y Jacob salió agarrado de su talón. Naturalezas opuestas. Aunque eran gemelos, físicamente nacieron muy diferentes. Esab era de cabellos rojos y nació cubierto de pelos, y Jacob era todo lo opuesto. Esto, sumado a la constante lucha en el vientre de su madre, representa a las dos naturalezas con las que nacemos, y que siempre una de ellas domina al ser humano. Una es representada como la cabra peluda y la otra como el manso cordero. ¿Tenía acaso un significado profético? Desde luego, todo acto y suceso que podemos ver en las Escrituras tiene una connotación profética. Esta lucha representa la batalla espiritual de dos naturalezas, la cabra peluda y el manso cordero, y la batalla física de dos reinos, el reino de Edom y la nación de Israel. Esto lo veremos más adelante. Primogenitura en venta. Esab, dominado por la fuerza del mal, la cabra peluda, que representa al materialismo y la vanidad, prefirió vender su derecho de primogénito, pues para él esto no representaba nada material. Aceptó la entrega de la misma a cambio de un potaje rojo que le dio su hermano Jacob. ¿Qué era el guiso o potaje rojo? Como todo suceso bíblico encontramos una analogía, y es que lo rojo representa al materialismo y la vanidad en el ser humano. Esab era dado a todo lo vano, al orgullo, a la soberbia, a la vanidad y todo lo que de este espíritu se desprende. Pero, ¿por qué Jacob se cubre de pelos? Jacob, después de negociar la primogenitura, motivado por su madre, logra engañar a su padre Yitzhak, quien yacía ya viejo en su lecho, cubriendo de pelos de cabra sus brazos para simular ser Esab, quien era totalmente velludo. Llegó hasta el lecho de su padre, ya ciego por los años, para que éste le diera la bendición de heredar su legado espiritual que correspondía al primogénito. De esta manera, Jacob tuvo finalmente la herencia espiritual y la bendición como primogénito. Pero, ¿qué sucedió después? Jacob huye por años. Este suceso marcaría una profunda rivalidad entre los dos hermanos y por generaciones. A pesar de las buenas intenciones de Jacob y de su profundo respeto al Abba Kadosh por ser un hombre de tienda, Sukkah, que significa el que está bajo la cobertura y presencia del Abba, recurrió al engaño, y esto lo llevaría más tarde a vagar por tierras buscando refugio para esconderse de su hermano Esab, quien quería matarlo. Edom. En este punto volvemos a la connotación profética de la rivalidad entre el reino de Edom y la nación de Israel. Edom primeramente fue un apelativo dado a Esab por ser de cabellos rojos, ya que esta palabra significa rojo en hebreo, y a su vez era el reino de los edomitas, los descendientes de Esab, amalequitas, amonitas y moabitas, con los cuales lucharían más tarde los descendientes de Jacob. Pero hagamos un paréntesis. El espíritu edomita prevalecería por generaciones. Ese mismo espíritu orgulloso, materialista y oponente fue más tarde ocupado por los griegos y el Imperio Romano. Del mismo espíritu edomita que enfrentó a la nación de Israel, podemos ver la Santa Inquisición.
con sus diferentes máquinas y armas de tortura con las cuales asesinaron a millones de judíos y personas que profesaban una fe diferente de la católica. Aquí podemos ver algunas: la guillotina en España, la sala de tortura en Polonia, la doncella de hierro, un sarcófago lleno de púas de hierro, las máscaras infamantes, entre otras armas de tortura, entre las cuales quemaban a las personas aún estando vivas. Esta última tortura es llamada la sierra. Era un procedimiento empleado por la Iglesia Católica durante la Santa Inquisición. El condenado era guindado y colocado en posición invertida, pero asegurándose que su cerebro siguiera oxigenándose, de tal manera que no perdiera el conocimiento. Entonces se le comenzaba a cortar literalmente en dos con una sierra generalmente no muy afilada, comenzando por sus genitales y de forma vertical. La víctima permanecía viva hasta que la sierra alcanzaba el ombligo e incluso el pecho. Según los relatos históricos del siglo XIX. Estas diferentes formas de tortura de la Santa Inquisición Española a cargo de la Iglesia Católica Universal fueron desarrolladas no solo en territorio europeo, también en América Latina, a través de los tribunales de Lima, México y Cartagena de Indias. Terminando con este breve resumen del espíritu edomita a cargo del Imperio Romano, más tarde nos encontraríamos con el espíritu de Edom en el Holocausto nazi, bajo las órdenes de Hitler en Auschwitz, con las cámaras de gas, sistema que introducía monóxido de carbono, entre otros gases, en los cuales cabían de 1.000 a 2.500 reclusos. Hasta aquí podemos ver que la lucha entre la cabra peluda y el espíritu apacible de Jacob tendría una connotación profética en las siguientes generaciones. Pero volvamos a los tiempos de Jacob, la lucha con el ángel. Al paso de los años, Jacob, en su sabiduría y madurez, decidió volver a ver a su hermano y decidió enviar emisarios para enviar un mensaje a su hermano Esab. Pero antes de eso, sucedería una lucha en el desierto con un malaj, ángel. Si nos dirigimos a Bereshit, Génesis 32, 22, 30, podremos ver el momento en que Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabok. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob le respondió: «No te dejaré si no me bendices». Y el varón le dijo: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Jacob». Y el varón le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido». En este episodio, aunque difícil de entender, realmente apreciamos una guerra aún más que física. Se trata de una guerra espiritual. Jacob sabía que su hermano vendría a su encuentro, pero temía de que quisiera matarlo. Es allí cuando en su madurez espiritual decide emprender su paso hacia él con toda su familia, pero en un momento decide batallar su condición en el plano espiritual, quedándose atrás solo en medio de la oscuridad del desierto. Orando, aparece un ángel con el cual batalla hasta rayar el alba. Aunque la Biblia no nos entrega mayores detalles sobre quién era este ángel, la sabiduría talmúdica nos explica que el desierto representa el exilio que viviría la nación de Israel a lo largo de los años, la oscuridad de la noche, las vicisitudes que atravesarían antes de ver la luz de la victoria, y el ángel era el ángel que estaba al servicio de Esab, ya que todos los seres humanos tenemos ángeles a nuestro servicio. La lucha perseverante de Jacob en el plano espiritual
hace que el ángel que estaba al servicio de Esab reconozca que Jacob era merecedor de la primogenitura y las promesas. Por esto, el ángel se rinde y ante eso entrega la victoria a Jacob, confirmando que ahora dejaría de ser un usurpador para convertirse en Israel. Pero no sin antes herirle en el muslo a Jacob. Esto representa el caminar con dificultades que la nación de Israel tendría que enfrentar a lo largo de la historia. Quizás debido al engaño hecho por Jacob. A este punto nos encontramos con un Jacob que aprendió a ganar sus batallas en el plano espiritual y por eso recibió el nombre de Israel, ya que su antiguo nombre no era digno de un varón que merecía la primogenitura. ¿Pero qué significa Israel? Veamos la palabra Israel. Israel está compuesta por 5 letras. En el estudio pasado veíamos que el número 5 es el número que representa la gracia. Además de eso, encontramos la letra Yod que simboliza la diestra del Abba. La diestra representa a nuestro Mashiach que desde antes de la fundación del mundo estaba a la diestra de nuestro Padre. Seguido de esto, encontramos la raíz de la palabra Yisrael, que corresponde a Yashar. Según el Strong 3474 del hebreo, la raíz Yashar significa derecho, ser recto, encaminar rectamente. Y las 2 letras siguientes, que es la Aleph y la Lamed, representan a Eloheinu, es decir, a Dios. Si unimos la raíz de la palabra Yisrael con las 2 letras que corresponden a Eloheinu, Dios, encontramos el significado del nombre de Yisrael, el que por la diestra es dirigido o encaminado rectamente a Dios. Ahora que ya conoces la importancia de los nombres y las letras en el alefato hebreo, ¿quién te gustaría ser? ¿Esab, el materialista y pasional, o Yisrael, el que camina en rectitud con Elohim, nuestro Abba? Nuevamente recordamos que los nombres originales bíblicos son contenidos bajo el pensamiento hebreo, bajo el Aleph Bet, que es el idioma de la creación. Cambiarlos por nombres greco-romanos sería quitar la esencia y el significado profético que contienen cada uno. Además, ahora ya puedes entender por qué en muchos sucesos de la historia bíblica, el Eterno, el Todopoderoso, cambiaba los nombres de sus profetas y sus escogidos. Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio profundo de la importancia de los nombres y letras hebreas. Hoy estudiamos el nombre de Jacob y el nombre de Yisrael. Muchas gracias por leer nuestro contenido. Somos Ministerio Hashem Kadosh. Escríbenos a nuestro correo electrónico hashemkadosh.min@gmail.com. Shalom.